Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar derivada de la función exponencial, pero de base e, muy común en el cálculo diferencial. Tenemos aquí una función que tiene como base al número e elevado a otra función, que está representada por la letra u. La fórmula es sencilla. Si yo quiero derivar fácil, la derivada de esta función exponencial de base e resulta del producto de la derivada del exponente por la misma función. No tengo nada más que hacer. Si aprendimos cómo derivar la función exponencial, pues esto nos va a parecer más sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos piden derivar lo siguiente. Bueno, aplicas tu fórmula. Si yo quiero derivar esto, es sencillo porque tengo que derivar el exponente es x, haciéndole caso a lo que está aquí. Copio toda la función. Y listo. ¿Cuánto es la derivada de la función identidad? Esto es una fórmula. La derivada de la función identidad siempre es 1. Por lo tanto, la derivada tendría que ser simplemente e a la x. O sea, ¿sale lo mismo? Sí, sale lo mismo. Si tengo la función identidad como exponente, su derivada es lo mismo. Bien, veamos más ejemplos. Nos piden derivar la siguiente expresión. Nos damos cuenta que es una función exponencial, pero de base e. Así que vamos a aplicar nuestra fórmula. Aquí el exponente está dado por la siguiente función, x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, decimos, la derivada de esa función tiene que tomar esta forma. Derivada del exponente, x al cuadrado menos 1, por toda la función, e elevado a la x al cuadrado menos 1. Ahora bien, ¿cómo derivas esto? Fíjate que tienes ahí una diferencia de funciones fácil, derivas cada uno por separado. Todo esto te lo voy a multiplicar por e elevado a la x al cuadrado menos 1. Bueno, la derivada de x al cuadrado es sencillo, es 2x y aquí simplemente 1, amparándome en esta fórmula que tú debes recordar. ¿Sí? Bueno, tendremos aquí 2x y la derivada de cualquier número es 0. Por lo tanto sería 2x menos 0. 2x menos 0 sigue siendo 2x. Este 2x lo multiplico por e a la x al cuadrado menos 1. Y listo, eso que está ahí es la solución. De nuevo, aplicamos nuestra fórmula. Nos piden derivar la siguiente función. Es una función exponencial con base el número e. Así es que vamos a aplicar la fórmula respectiva para resolver este ejercicio. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es esta. Aquí el exponente vendría a ser todo lo que está señalado, o sea, menos x al cuadrado entre 2 más x. Por lo tanto, vamos a hacer caso a la fórmula. La fórmula me dice que tengo que derivar al exponente. Esto quiere decir a menos x al cuadrado entre 2 más x. Todo esto voy a derivar y luego lo multiplico por la función, o sea, todo lo que está aquí. No me hago muchos problemas. Menos x al cuadrado entre 2 más x. Por tanto, mi único trabajo consiste en resolver lo que está aquí. Y eso es lo que voy a trabajar. Bien, vamos a derivar entonces esta expresión. Como tengo una suma, vamos a derivar por partes. Primero esto y luego esto otro. Bueno, esto que está aquí, fíjate que cuando tú tienes una constante, esto quiere decir un número por una variable, no le haces caso al número, ¿ok? ¿Cómo que no le hago caso? O sea, solamente voy a derivar a la variable, nada más. Esto que está aquí es una fórmula.
la derivada de la función identidad es 1, es algo que nosotros ya sabemos, y la derivada de el exponente de la función identidad es así. Por lo tanto, aquí me va a quedar menos 1/2. Ahí no se escribe bien el 1, ahí. Y luego atendiendo esta fórmula, ya la hemos visto en otros ejemplos, será 2x elevado a la 1. Más 1, fíjate que esto puedo simplificar con aquello y me va a quedar menos x más 1. Bien, o sea, de todo esto me salió menos x más 1. ¿Qué es lo que vamos a copiar? Aquí. Menos x más 1. Todo esto por e elevado a la menos x al cuadrado entre 2 más x. Y bien, eso que está ahí es la respuesta. O sea, lo único que tenía que hacer era derivar el exponente y listo. Así de sencillo. Con mucho cuidado, repasando las fórmulas que ya hemos visto en entregas anteriores. Vamos a derivar lo siguiente. Tenemos expresiones exponenciales con base e. Pero fíjate que es una suma de funciones. Tú recordarás tus fórmulas para derivar suma de funciones y me dice lo siguiente, que tengo que derivar cada uno de manera independiente. Pues bien, manos a la obra. Vamos a aplicar nuestra fórmula. Aquí está. Vas a derivar cada uno por separado. ¿Cuánto es la derivada de esto? Ya sabíamos lo que significa. Sin embargo, lo podemos resolver igual. Esta u es el exponente, que para este caso es x. Entonces la derivada de x por e a la x. ¿Cuánto es la derivada de la función identidad? Es 1. Entonces esto sería e a la x por 1. Pero e a la x por 1 es lo mismo que decir e a la x. Así que de todo eso sale e a la x. Y si tuvieses e a la menos x, pues procedo de la misma manera. Sería aquí el exponente ahora es menos x. Entonces ponemos menos x y voy a derivar eso. Y aquí tengo e elevado a la menos x, perdón. Se copia toda la función según la fórmula. Por lo tanto, si la derivada de x era 1, como aquí tengo signo menos es menos 1, o sea, menos e a la menos x. Bien, ya tengo la primera que sale exactamente igual. La segunda me va a salir menos e a la menos x. Me falta la tercera, que es e elevado a la 1 sobre x. Y voy a derivar esto. Entonces tú dices, el exponente aquí es 1 sobre x. Por lo tanto voy a derivar el exponente. Y luego copio igual la expresión. Entonces, ¿cuánto es la derivada de esto? Fácil, porque 1 sobre x tú puedes escribirlo como x a la menos 1. Y bueno, vas a derivar eso. ¿Recuerdas tu fórmula de derivación? Sí, recuerdas tu fórmula de derivación. Si tienes x elevado a la n y quieres derivar, sería n por x a la n menos 1. Entonces sería aquí menos 1 por x y aquí menos 1 menos 1 por e 1 sobre x. De aquí sale menos x elevado a la menos 2 por e 1 sobre x. Atendiendo a la fórmula que acabamos de ver. Por lo tanto, de todo esto me va a salir lo que está aquí. Menos x elevado a la menos 2 por e 1 e elevado a la 1 entre x. Solución de ese ejercicio. Borramos aquí y listo. Aplicando nuestras fórmulas de derivación. Nos piden derivar lo siguiente. Fíjate que en principio yo tengo un cociente de funciones. ¿Cómo se resolvía eso? Bien fácil. Si tenías u entre v, donde u representa una función y v representa otra función, el resultado de esto, si tú quieres derivar, tendría que ser así. Mira,
¿Qué tal si copias los dos así? Y aquí pones v al cuadrado. Esta es la fórmula. Esto es lo que tienes que hacer. Bueno, para este caso, u tendría que ser, o sea, el numerador e a la 2x y v tendría que ser x al cuadrado. Así es que voy a reemplazar. Si yo quiero derivar eso, por supuesto que es lo que me están pidiendo. Entonces ponemos aquí derivada de esto es igual a lo que acabamos de explicar. Ponemos un poquito más abajo, lo hacemos un poquito más pequeño, ahí, para que se vea. Listo. La derivada de u, o sea, 2x, todo esto voy a derivar, y le multiplico por v, que es x al cuadrado, menos, según la fórmula, e a la 2x, que es u, por la derivada del segundo, del cociente, en este caso del denominador, que sería v, que es x al cuadrado. Y debajo, x al cuadrado, el denominador lo elevo al cuadrado. Eso que está ahí es la fórmula. Bien, ya hemos aplicado la fórmula, entonces borramos esto y ahora vamos a derivar para dar la respuesta. Eso que hemos aplicado ahí es una propiedad. Bueno, ¿cómo derivo lo que está por aquí? Tú dices, es una derivada de un exponencial cuya base es el número e. Entonces voy a aplicar esta fórmula. Si yo quiero derivar eso que está ahí, u, es como que 2x, entonces voy a derivar a su exponente y a todo eso le voy a multiplicar por toda la función. Bien, ¿cuánto es la derivada de esto? Es sencillo porque la derivada de la función identidad es 1. Y como tengo 2x, y cuando tú derivas un número por una variable, el número lo haces a un lado. Sería 2 por 1, o sea 2. Ahí está. Entonces todo esto equivale a 2 por e a la 2x. Voy a escribir acá 2 por e a la 2x por x al cuadrado, que es este que estaba aquí. Lo vamos a escribir en su color original. Ahí está. Menos e a la 2x por, voy a derivar x al cuadrado. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, tienes que recordar esta fórmula. La n por x a la n menos 1. O sea, 2 por x, 2 menos 1. 2x a la 1, o sea, 2x nada más. Y en el denominador, x a la cuarta. Ahí ya podríamos decir que tenemos el ejercicio resuelto. Solo falta acomodar algunas piezas. Fíjate que en el numerador tengo esto que es igualito que esto. Y también tengo 2, y también tengo 2. Y también tengo una x y tengo una x. Así es que voy a factorizar. Voy a escribir aquí 2x a la 2x, que es lo que se está repitiendo en ambos. Me quedaría aquí x menos 1, ¿sí? ¿Por qué x menos 1? Porque en el primer factor hay un x de más, ya que aquí es x al cuadrado. Y el segundo factor lo estoy tomando completamente, que está aquí. Por eso pongo 1. Recuerda que cuando tú factorizas, si tú haces esta operación, la propiedad distributiva, tiene que quedar lo mismo que estaba aquí. Bueno, de denominador x a la cuarta. Listo, tengo la respuesta, aunque podría simplificar una x con una x que está aquí, ya que como es x a la cuarta, por lo tanto, mi respuesta va a ser así. 2e a la 2x, paréntesis, x menos 1, y en el denominador, x al cubo. Como era x a la cuarta, simplifiqué una sola x, y me quedó x al cubo. Tenía 4x, ahora me quedan solamente 3x. Bien, esta es la solución a este ejercicio. ¿Qué hemos recordado aquí? En principio, la derivación de un cociente
Fíjate, la fórmula es una propiedad y luego la fórmula para derivar una función exponencial cuya base es el número e. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Fíjate que tenemos aquí un producto de dos funciones y me están pidiendo derivar. Cuando tengo un producto de funciones, por ejemplo, u por v, y luego quiero derivar esto, es bien fácil. La fórmula adopta esta estructura. Copio igualito, derivo aquí y derivo acá. ¿Ok? Bueno, para este caso, ¿quién vendría a ser u? U tendría que ser x al cuadrado y v tendría que ser e elevado a la 2x. Así es que vamos a reemplazar. Ponemos aquí x al cuadrado y voy a derivar esto. La derivada del primer factor por el segundo factor más el primer factor por la derivada del segundo factor. Ahí está. Bueno, ya aplicamos la propiedad. Ahora lo único que nos queda por hacer es derivar. La derivada de este señor es bien fácil porque tú tienes algo así. Llegado a este capítulo, derivada de la función exponencial del número e, por supuesto que esto ya se sabe y se resuelve inmediatamente. Aquí está la fórmula por si acaso. Entonces n es como si fuese 2. Aquí sería 2 menos 1. 2 menos 1 es 1. No se pone nada. Entonces esto que está aquí es 2x. Aquí tengo e elevado a la 2x más x al cuadrado por función exponencial con base número e. ¿Cómo se hace esto? Tú dices, bueno, aquí tengo mi fórmula. U es 2x. El exponente, entonces derivada del exponente por toda la función, o sea, e a la 2x. Y bueno, ¿cuánto es la derivada de esto? Es sencillo porque sería 2 por la derivada de x. Cuando tengo una constante por un número, no le hago caso al número. O perdón, la constante por una variable. Dije constante por un número. Constante es un número. ¿Sí? No le hago caso al número y derivo simplemente la variable. La derivada de x es 1. Así es que tendremos aquí 2 veces e a la 2x. ¿Esto es lo que está por aquí? Sí, eso es. Y listo. Ahí ya tenemos prácticamente resuelto el ejercicio, pero todavía podemos acomodarlo un poquito mejor haciendo uso de nuestros conocimientos de álgebra. Factorización. Mira que esto se está repitiendo aquí. 2x y aquí también tengo 2x, pero aquí es 2x al cuadrado. Bueno, entonces 2x e a la 2x. Recuerda que tienes dos factores, dos bloques. Entonces, de aquí se está yendo todo este bloque, por tanto es 1. Y aquí te está sobrando una x. Listo. Eso que está ahí es la solución a este ejercicio. Hemos aprendido entonces a derivar una función exponencial cuya base es el número e elevado a la x al cuadrado menos 1. Ahora bien, ¿cómo derivas esto? Fíjate que tienes ahí una diferencia de funciones fácil, derivas cada uno por separado. Todo esto te lo voy a multiplicar por e elevado a la x al cuadrado menos 1. Bueno, la derivada de x al cuadrado es sencillo, es 2x y aquí simplemente 1, amparándome en esta fórmula que tú debes recordar. ¿Sí? Si tengo la función identidad como exponente, su derivada es lo mismo. Bien, veamos más ejemplos. Nos piden derivar la siguiente expresión. Nos damos cuenta que es una función exponencial, pero de base e. Así que vamos a aplicar nuestra fórmula. Aquí
el exponente está dado por la siguiente función, x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, decimos, la derivada de esa función tiene que tomar esta forma, derivada del exponente, x al cuadrado menos 1, por toda la función. Bueno, tendremos aquí 2x y la derivada de cualquier número es 0. Por lo tanto sería 2x menos 0. 2x menos 0 sigue siendo 2x. Este 2x lo multiplico por e a la x al cuadrado menos 1. Y listo, eso que está ahí es la solución. De nuevo, aplicamos nuestra fórmula. Nos piden derivar la siguiente función. Es una función exponencial con base el número e. Así es que vamos a aplicar la fórmula respectiva para resolver este ejercicio. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es... Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar derivada de la función exponencial, pero de base e. Muy común en el cálculo diferencial. Tenemos aquí una función que tiene como base al número e elevado a otra función que está representada por la letra u. La fórmula es sencilla. Si yo quiero derivar fácil, la derivada de esta función exponencial de base e resulta del producto de la derivada del exponente por la misma función. No tengo nada más que hacer. Si aprendimos cómo derivar la función exponencial, pues esto nos va a parecer más sencillo. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos piden derivar lo siguiente. Bueno, aplicas tu fórmula. Si yo quiero derivar esto, es sencillo porque tengo que derivar el exponente es x, haciéndole caso a lo que está aquí. Copio toda la función. Y listo. ¿Cuánto es la derivada de la función identidad? Esto es una fórmula. La derivada de la función identidad siempre es 1. Por lo tanto, la derivada tendría que ser simplemente e a la x. O sea, ¿sale lo mismo? Sí, sale lo mismo.